Ok, perfecto. Como siempre, cada semana damos un saludo y una bienvenida a los que nos están viendo a través de diferido. Les damos las gracias por ver este vídeo y los que nos están viendo por primera vez en mi canal de YouTube, le doy la bienvenida al canal. Le pido que se suscriba para que le lleguen todos los vídeos, le dé like a este vídeo y además, por favor, apúntese a la campanita para que de esa manera le llegue la notificación cuando estemos subiendo contenido. También, por favor, comparta estas clases porque la intención es que el cuerpo del Señor este, sea alimentado, crezca y reciba de gracia lo que yo también he recibido de gracia y puedan conocer más del Señor, como dice su palabra, escudriñando las Escrituras. Nuestra intención no es hacernos famosos ni nada de eso, sino llegar a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, esta es la clase número 9, ¿cierto? Esta es la clase número 9. Hoy vamos a entrar en tema bastante, le venía diciendo a los chicos que nos acabamos de conectar, bastante controversial, ¿no? Porque ciertamente a nosotros los seres humanos nos rige mucho lo que es el instinto de la iglesia, que nos dice debemos estar en conocido, debemos rechazarlo. Eso es natural en nosotros, lo hacemos inconscientemente. Entonces, cuando viene algo que de pronto para nosotros es un poco desconocido, nos choca bastante. Confieso también que a mí me chocó bastante cuando comencé a ahondar en estas cosas y cosas que estaban allí a la luz de las escrituras. Sin embargo, por no haberlos visto en el contexto correcto, probablemente pues no las entendíamos de la manera que hay que entenderlas. Muchos pasajes de las escrituras donde Pablo nos enseña muchas cosas que nosotros sencillamente por no verlas en el contexto correcto la tergiversábamos o no terminábamos de comprender los significados o el mensaje completo que se quería transmitir. Bueno, esa clase, eso de lo que vamos a hablar, es que vamos a comenzar a hablar sobre la ley. Sí, vamos a comenzar a hablar, no tanto a describir la ley como tal, la ley completa. Para eso, pues, podemos ir a Éxodo, podemos ir a Deuteronomio y podemos leer la ley allí, ¿no? Y leerla completa. Sin embargo, lo que queremos hablar sobre la ley son qué cosas enseñó el Señor Jesús o Yeshua sobre la ley, qué cosas enseñó, qué cosas advirtió, si Él vino a enseñar la ley o vamos a tratar de verificar si Él vino como se nos enseñó desde Roma a hacer un punto y aparte en la ley, a finalizar con la ley y darnos otra nueva enseñanza, otro nuevo tiempo, otra nueva doctrina. Eso es lo que vamos a tratar de verificar, si efectivamente fue así como aprendimos de Roma los protestantes, que por cierto, vale la pena recordarle que todo eso es doctrina eusebista, todo eso proviene de don Eusebio Constantino, quien afirmó que ya todas las han cumplidas, basándose en el pasaje donde el Señor dice que hasta que no tuvieran cumplidas todas las cosas, la ley no pasaría ni una jota ni una tilde. De hecho, vamos a leer ese pasaje. Entonces, él basándose en ese pasaje, él arbitrariamente dijo, ya todo está cumplido, por lo tanto ya la ley no tenemos que guardarla, ya la ley está abolida. Entonces, hoy vamos a ver si efectivamente eso fue así o no fue así. Si estamos frente a algo que y hay que rectificar. Entonces, en base a esto, pues hablaremos hoy de lo que es todos estos pasajes que el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, enseñó de la ley y vamos a tratar de ponerlos en contexto y luego vamos a hablar la siguiente clase. Voy a dar unas pinceladas sobre la otra ley, porque muy pocos cristianos sabemos lo que es el conflicto que evidentemente había en ese momento entre la ley del Señor y la ley de los fariseos, lo que también llamaban
la ley de los ancianos o también llamaban la ley oral. Era de hecho mayor conocido como la ley oral. Este, era una ley tan, pero tan guardada por el pueblo por temor, que ya se había hecho ley. Entonces, nosotros los cristianos, por no identificar ese conflicto que efectivamente había, donde el mismo Señor Yeshua violó deliberadamente, y esto lo digo responsablemente, violó deliberadamente todos y cada uno de los preceptos de esa ley oral fariseica. Entonces nosotros hemos malinterpretado y hemos pensado que, o mejor dicho, hemos metido a todas las leyes en un solo saco y hemos dicho, bueno, la ley quedó abolida, ya esto el Señor lo vino a que se acabara y que ya eso no existe, ¿no? Entonces hoy vamos a ver si eso efectivamente es así o no. Entonces, vamos a dar, como les dije, unas pinceladas sobre esa ley oral, o ley de los ancianos, o fariseica, tradición de los ancianos, perdón, a la cual también Pablo se refiere, y no nos hemos dado cuenta, pero si vemos los contextos, Pablo se refiere como las obras de la ley. Luego de ello, vamos a hablar sobre, en esa otra clase, que sería la siguiente clase, ahí sí vamos a hablar bien sobre las obras de la ley, pero vamos a hablar también sobre para quién es dada la ley efectiva, si es dada para los judíos o para los gentiles. Vamos en la Se está escuchando mal. tema que La señal, pastor, creo. la señal. ¿Sabes qué podemos hacer? Intentar conectar con el... No, reconecto. Bueno, conéctalo. Vale, voy a cambiar un router, voy a poner un router inalámbrico que tengo, a ver si con ese va un poco mejor. Ok, entonces, como estamos todavía en el inicio, voy a tratar de terminar, digamos, de nombrar lo que íbamos a hablar y que no nos perdamos tanto del contenido. Bueno, les venía diciendo, no, mientras más a la ventana mejor. Les venía diciendo que vamos a hablar todas estas cosas, donde vamos a saber para quién es la ley, si es solo para los judíos, como dicen, si fue entregado a los judíos, si enseñar sobre la ley es judaizar, y otra de las cosas que vamos a enseñar es si, bueno, nos vamos a dar cuenta si el Señor efectivamente va a mantener su ley en su próximo reino, ¿sí? El reino milenario del Señor. Aquí dice Joelín que va a entrar en un momento. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se sigue cortando? No se corta, pero se escucha un poquito como un aire. Se escucha como lejos. Sí, como un Vale, vamos a ver qué tal ahora con este otro router. Ahora se va a cortar un poco en lo que me cambie de router, ¿no? Pero vamos a ver. Se escucha como si hubiera un ventilador o algo así, un viento, una cosa. Ah, sí, eso es el... Claro. No, es por el vídeo. No. No, vamos a ponerlo así. A ver. Ponerle un poco de aire así por detrás. Es que había preparado otro ordenador para hoy, pero no lo logré.
Vale. Ok. Les decía que vamos a tratar de hablar de lo que es quedamos en, sobre si, para quién fue dada la ley y si efectivamente fue dada para los judíos o para quiénes, ¿no? Todo eso lo vamos a tratar la semana siguiente. Y bueno, hoy me gustaría comenzar con algunas connotaciones sobre lo que la gente piensa de la ley, ¿no? Una de las, voy a decir uno de los dichos más básicos que siempre van a escuchar por allí sobre la ley. Por ejemplo, fue abolida, ¿no? Es uno. Otro, Cristo la clavó en la cruz. He oído ese tipo de comentarios, ¿no? Otro comentario que se dice mucho. Cristo la cumplió para yo no cumplirla, para que no tengamos que cumplirla. Otra cosa que se escucha mucho, la ley nadie puede cumplirla, solo Cristo pudo cumplirla, nadie puede cumplirla. Otro connotación, somos salvos por la gracia y la ley nos salva. Ahí vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Ojo, todo lo que estoy diciendo aquí, hay cosas que pueden que sí son verdad y hay cosas que no. Todo eso lo vamos a verificar, ¿vale? Otra, es para los judíos. Y bueno, pudiera nombrar muchas más, pero me gustaría también escuchar de los que están acá, qué han escuchado sobre la ley. Además de estas que he dicho que son como las más básicas. ¿Qué otra cosa han escuchado? Pastor, sabe que yo en estos días he estado estudiando un poco sobre el tema porque ha sido muy revelador para nosotros estas últimas semanas de estudio y a pesar de que yo personalmente siempre tenía esa inquietud y aparte de eso también porque nos habían adoctrinado de que no, que dice que ya Cristo abolió eso, pero igual nosotros debemos vivir conforme a la ley, porque aunque yo decía, porque eso es lo que me decían las iglesias, que ya nosotros no vivimos para la ley, sino por gracia, debemos cumplir la ley porque son los mandamientos de Dios y si no los estamos cumpliendo, pues cómo vamos a estar en santidad y agradarle a Dios, ¿no? Vamos a hacer el agrado. Pero ahora por medio de estos estudios que hemos hecho a través de usted y otras fuentes que he estado buscando, resulta que Cristo no vino a abolir la ley de Dios, sino la ley esa oral, que es la que usted está mencionando, que era la ley de los judíos, de los ancianos. Que bueno, era algo ya no. Ok, no, continúe. Sí, si quieres cierra la idea. Ok, que era lo que él vino a rebelarse en contra de estos fariseos y de estos religiosos, que ellos habían puesto un montón de leyes de hombre que eran imposibles para cumplir y cosas que en realidad eran superficiales, que no tenían nada que ver con lo que nuestro creador había ordenado, pues. Así es. ¿Alguien más tiene alguna connotación que ha escuchado sobre la ley? Da igual que crea que sea verdad o que sea mentira. O sea, da igual. Está bien interesante todos estos estudios porque, claro, te llegan a profundizar y prácticamente habían dos Torah. O sea, habían dos leyes, la ley oral y la ley del Señor. Partiendo de ese punto, lo que viene es, bueno, revelador. Tremendo. Amén. Así es. Así mismo es. ¿Quién más ha escuchado algo? Yo antes de cuando estaba empezando, pues era una ovejita nueva en la iglesia, siempre había escuchado que la ley fue abolida
hasta que me puse a analizar bien los versículos que dice claramente que Jesús no vino a abolir la ley, sino que la vino a completar, la vino a cumplir. Entonces, lo que iba en contra de todas estas leyes humanas, de ese fariseísmo que él iba y sanaba en Shabbat. Él le decían que no lavaban las manos antes de comer y él decía que más importante era lo que salía de la boca que lo que entraba. Entonces él como que quebrantó todas estas cosas de hombre. Y bueno, eso es lo que yo tengo aprendido del tema de la ley. Sí, todo esto es bastante contradictorio porque, claro, nosotros aprendimos que, mira, vivimos por la gracia y somos salvos por gracia, cosa que, ojo, no negamos en ningún momento. Somos salvos por gracia, no existe otra manera de que podamos ser absueltos de nuestra condena, sino la gracia. Eso lo tenemos totalmente claro. Pero sabes que justo es el argumento más sacado del contexto. ¿Y por qué digo sacado del contexto? Porque recuerden siempre mutear cuando participan, ya no van a participar más, recuerden mutear los micrófonos para que no quede el ruido grabándose en el fondo. Creo que tienes desmuteado el micro. ¿Cómo? Sí, pero lo que pasa es que Oida quiere decir una palabra, quiere preguntar algo. Vale, mi hermana. La hermana Yoida. Bueno, no, iba a preguntar sobre esto de la ley, que no era que iba a preguntar, iba a opinar sobre esto de la ley, pero ya, bueno, la pregunta que yo iba a hacer, o lo que yo iba a decir al respecto, ya los hermanos lo han dicho, entonces era eso, que el Señor no vino aquí a abolir ninguna ley, sino más bien a afirmar la ley de Dios. Entonces eso era lo que más o menos quería comentar. Exacto, todo eso lo vamos a ir viendo ahora. Les venía diciendo que que justamente pues había ese conflicto y que es necesario que nosotros podamos identificar si efectivamente la ley fue abolida, si el Señor vino ya a acabar con la ley o si el Señor vino a afirmar la ley. Hay montones de pasajes que nos arrojan luz sobre esto y que por muchos años los hemos como que obviado o le hemos sacado una interpretación a nuestra manera como para que encaje con todo lo que aprendimos y resulta ser que no, resulta ser que están demasiado claros y hoy lo vamos a empezar a tratar. Una de las cosas, decía, que se descontextualiza mucho es que se dice no, la ley es judaizante o eso es judaizante. Nosotros no somos salvos por la ley. No puedes cumplir la ley porque no somos salvos por la ley. Pero eso es descontextualizar porque yo en ningún momento he visto a nadie de las personas, por lo menos de las personas de las cuales he aprendido sobre la ley, no he visto a ninguno decir que somos salvos por la ley. Por lo tanto, ese argumento no es válido. Aquí no está en cuestión la razón por la cual somos salvos, que no hay, es indiscutible el hecho de que somos salvos por gracia. Yo creo que todos lo tenemos muy claro. Por lo tanto, no es válido ese argumento. Aquí el argumento es, una vez salvos por la gracia, ¿tenemos que cumplir la ley o no? ¿Tenemos que guardar la ley o no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la gracia es para una cosa y la ley es para otra cosa totalmente diferente. Cuando el mismo Pablo dice lo que era imposible para la ley, fue posible para la gracia. Y nos vamos a dar cuenta que era eso imposible. Ya ustedes van a ver, viendo el contexto bien, nos vamos a dar cuenta que era eso imposible para la ley. Ok, entonces, bueno, dadas sus participaciones, pues sí, más o menos gira en torno a los mismos, digamos, puntos que nombré un principio, que son los más comunes de los cuales se habla. Ok, la primera era, fue abolida, ¿sí? Entonces yo quería, tomando eso, quería comenzar a leer escritura, ¿no? Vamos a ir a Mateo 15,
y vamos a leer, perdón, Mateo 5, y vamos a leer del 17 al 20. Y como siempre voy a compartir por acá. A ver, vamos a pasar este para acá. Ok, voy a compartirlo ahora. Ok. Dice así, no penséis, esto es el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y además los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sabes? Yo quise empezar así porque yo quiero... A ver, creo que llegué hasta ahí, ¿no? Ah, no, seguía. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es justicia? ¿A qué se refiere aquí la palabra justicia, aquí en esta connotación de la ley? Se refieren a nuestros actos justos, y los actos justos son los actos conforme a la ley. Entonces, si nuestros actos no fuesen mayor que los actos de los escribas y fariseos, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Son palabras del Señor. Ahora, hay muchas cosas que hay que analizar aquí. ¿Sí? Vamos a ir un poco atrás. Y, por ejemplo, en este caso dice, vamos a ir a un principio. Dice, no penséis que he venido para abrogar a la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí, pues, yo quería recordarles lo que dice en el griego original. En el griego original dice para llenar a plenitud. Para eso es que dice en el griego original, para llenar a plenitud o para dar perpetuidad, para llenar, o para dar mejor dicho, para completar, para ser completo, para llenar a plenitud. Es lo que dice la palabra en el griego, que en el español lo han traducido a cumplir. ¿Sí? Sin embargo, bueno, también es una buena connotación. Ahora, ¿qué es la ley y los profetas? La ley y los profetas es la palabra del Señor. La ley está, en ese momento no existía, lo único que existía era la ley, que realmente, creo que les he dicho en otras clases, que realmente la palabra no es ley, eso se le dio, esa connotación fue en griego, lo que consiguieron como para traducir esa palabra, una mala traducción de lo que es la Torá. La Torá, ¿qué significa? En hebreo, transliterado al español, la palabra Torá significa instrucciones. Entonces son instrucciones de vida, no es ni siquiera como la ley, esa que uno le tiene miedo, y viene la ley, o esa ley que te hace vivir en un cerco ahí, todo amarrado, todo. No, no es esa connotación. Si nosotros vamos al original hebreo, significa instrucciones. Entonces, decía que el Antiguo Testamento o el Tanakh está dividido en la ley o la Torá, los profetas y los escritos. Los escritos son salmos, proverbios, cantares, etc. Entonces, el Señor dijo que no vino a abolirlas, sino que las vino a llenar a plenitud, vino a darle sentido a esa ley, porque Él es la Torá, el Señor es la palabra, Él es el verbo. Por eso Él vino a darle sentido a ese verbo que fue escrito en papel y en piedras, fue escrito en elementos materiales, elementos finitos, elementos de esta tierra,
Y él vino, él que es verdaderamente la Torá, él es verdaderamente el verbo, él vino a darle vida a esa Torá que había sido escrita como un reflejo de él, ¿sí? Según lo que venimos viendo en las fiestas, etcétera. Entonces, ok, eso para que entendamos ese versículo. Luego aquí dice, de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, en este caso, les recuerdo que el hebreo no tiene jota y tampoco lo tenía el español hace 500 a 600 años más o menos, ni tampoco el inglés. Aquí la palabra equivalente es la Y, pero bueno, se le escribe para que se entienda, ni una J y ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces mi pregunta es para todos los cristianos occidentales protestantes actuales. Mi pregunta es, ¿han pasado el cielo y la tierra? Según esa que va a pasar, que dice Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva después de los 1000 años del reino del Señor, ni siquiera antes. Entonces, ha pasado ese cielo nuevo ese cielo y esa tierra y ya estamos en cielo nuevo y en tierra nueva. O seguimos en el mismo cielo y la misma tierra. Entonces, yo creo que aquí está muy claro, la ley no pasará. Luego también es necesario decir que también dice que aclara que hasta que todo se haya cumplido. Y mi pregunta es, ¿ya se han cumplido todas las cosas que establecieron los profetas que se iban a cumplir? Entonces, si tu respuesta a ambas preguntas es no, entonces la ley, mi querido amigo cristiano, no ha pasado. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie ha terminado de pasar la ley. Entonces, luego tenemos que aclarar también que el Señor promete que para aquellos que enseñen a violar la ley y aquellos que quebranten esos mandamientos, por muy pequeñitos, no, es que yo digo una mentirilla pequeñita, es una mentirilla blanca, ¿sí? Porque nosotros ponemos tamaño a los pecados. No, es que da igual, yo me congrego, yo guardo el domingo, el miércoles, todos los días son del Señor. Ya eso no, todos los días. Yo le quiero dar todo al Señor porque nos ponemos así súper espirituales. Todos los días míos son del Señor. Entonces, es necesario preguntarme, honestamente, ¿ha pasado todo esto o sigue vigente? Porque el Señor me dice aquí que si yo enseño a quebrantarlo, por muy pequeño que sea, entonces seré llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces, eso tenemos que preguntarnos. Y bueno, ok, ya esto de los escribas de los fariseos, lo dije. Entonces, bueno, es necesario que nosotros también hagamos una referencia en el Antiguo Testamento para entender por qué el Señor estaba diciendo eso. Y nos conseguimos con Deuteronomio 4, versículo 2, que dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordene. Fíjense que aquí el Señor está dando un mandamiento muy claro de no añadir ni tampoco quitar. O sea, no podemos hacer ninguna de las dos cosas. No podemos ser ni más buenos que Dios y añadir otro poco de mandamientos como hicieron los escribas y fariseos, ni tampoco podemos hacernos los locos y decir, no, yo es que este no me conviene a mí y quitarle. Porque si no, pues, ya veremos las consecuencias de ello. Y aquí el Señor justamente está citando esto de que ni una jota ni una tilde pasarían hasta que no pasaran todas las cosas. También dice aquí, mira este pasaje, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habite su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti,
no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ellos, ni de ello quitarás. Porque no quise poner solamente el versículo, sino que quise poner el contexto de por qué el Señor les dice esto a los hebreos. Bueno, sencillamente porque al leer el contexto nos damos cuenta que Israel iba a entrar en tierra donde habían otros dioses, que era la tierra prometida, pero habían otros dioses, o mejor dicho, habían otros pueblos, y esos pueblos tenían otros dioses, sacrificaban sus hijos a los ídolos, en este caso a Moloch, por ejemplo, uno de los que se le sacrifica a ídolos. Por cierto, esa cultura, o digámoslo así, ese rito pagano, no ha cesado. Hoy en día, los magnates del mundo sacrifican ídolos a los dioses. No quiero nombrar ninguno para que no me bloqueen el canal, pero hay unos conocidos bastante por ahí públicamente que sacrifican sus niños a Moloch. Esto lo iban a conseguir los israelitas allá, y el Señor les recuerda que no pueden ni añadir ni quitar. ¿Por qué les recuerda que no pueden añadir? Porque el Señor ya sabía que ellos se iban a ver tentados en adorar a Dios en la manera en que otros pueblos adoraban a sus dioses, y que de hecho terminó sucediendo. ¿Ves? Por eso es necesario hacer contexto. El Señor les recuerda, no necesito que tú te inventes otra manera de adorarme. Mira, yo no necesito que tú hagas un disco y ganes un Grammy. Y yo no necesito que hagas 20.000 canciones, las mejores producciones de música, las mejores producciones de alabanza. Que está bien, sí, está bien, está muy bonito, está excelente. Yo no necesito que te vayas todos los días a darte golpe de pecho en 4 paredes llamada iglesia. Yo no necesito que no sé, cuántas cosas hoy externalizamos. Yo no necesito que te pongas una falda a los tobillos, yo no necesito que te pongas la Biblia debajo del brazo todo el día. Yo no necesito, porque somos expertos en añadir mandamientos. Hermano, no haga eso, porque eso no es de Dios. Pero no es de Dios, ¿por qué? ¿Porque nos los inventamos o porque lo dice Dios que no es de él? Entonces, somos expertos en añadir. Israel iba a entrar a una tierra en la que ya Dios sabía que habían pueblos que adoraban a dioses extraños de manera muy extraña, y que Israel se iba a ver tentado a adorar de esa manera a su propio Dios. De hecho, ya Israel había caído en ello cuando Moisés baja de la montaña, se consigue que el pueblo de Israel se hizo un becerro y le llamaban Elohim al becerro. O sea, se hicieron un intermediario entre Dios y los hombres. No era que estaban directamente adorando a otro Dios, cosa que hemos mal entendido. Ellos querían adorar a Jehová, pero ellos estaban acostumbrados a ver un intermediario. Yo creo que eso es parte del ADN en nosotros, que necesitamos un intermediario, y por eso está Yeshua, el intermediario. Pero en ese momento, el intermediario del pueblo era Moisés. Por lo tanto, al desaparecer Moisés, ellos necesitaban un intermediario y crearon un becerro de oro para ponerlo como intermediario. Y eso fue abominable al Señor. Y luego también, bueno, hay montones de ejemplos donde Israel cayó en adoración a Dios, pero pagana, que es lo que hoy en día tenemos con la cultura romana, donde tenemos adoración a Dios pagana. Entonces, ok, dejo de compartir. Es necesario que entendamos que el Señor es muy celoso con sus escrituras, es muy celoso con su ley, con su palabra. No podemos intentar, por eso es que le dice una y otra vez, no quiero sacrificio, ¿quiero qué? Obediencia. Y parece que estoy ahora predicando, ¿no? Más que un estudio, parece una prédica. Pero es así, el Señor dice, yo no quiero sacrificio, yo prefiero obediencia. ¿A qué? A lo que te enseñé. Yo no quiero que digas, no, es que aquí traigo lo más engordado, lo más grueso,
lo más grande para traerlo delante de ti. No, el Señor mismo te dice, si estás enfadado con tu hermano, deja todo eso grueso que traes para sacrificar. Déjalo y ve primero a ponerte en orden con tu hermano antes de traerlo al altar. ¿Por qué? Porque a él le interesa más la obediencia que el sacrificio. Y nosotros somos expertos en crear. Yo, por ejemplo, que soy músico, ¿cuántas veces he escuchado a músicos decir, no, es que me estoy aquí sacrificando, sacando esta canción para el Señor, y mira, y día y noche, y no, vamos a sacar esta producción? No estoy diciendo que esté mal, ojo. A mí me encanta grabar, me encanta sacar música, pero yo estoy claro que por mucha música que yo haga, por muchas letras bonitas, si yo hago mucha música, muchas letras, pero mis acciones están quebrantando los mandamientos de Dios, mira, esa música no está pasando ni del techo. Así de sencillo, no está llegando a los oídos del Señor. Porque somos expertos en añadir mandamientos y también quitar mandamientos. Ok, seguimos avanzando. Fíjense lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos de ese mismo pasaje. Dice así, era de... Sí, Mateo 5:17, mira. No está, no. Está, ya lo vi. Está el otro, el del otro. Está el otro, mamá. A ver, ok. Fíjese lo que dice Mateo 5:17 en esta versión Palabra de Dios para Todos. Se parece un poco más al original. Dice, no piensen, se los voy a compartir rápidamente. No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o los libros de los profetas. No he venido para destruirlos, sino para darles completo significado. Wow, este me encanta. ¿Por qué? Claro, porque justamente en griego dice para llenar a plenitud y esta dice para darle completo significado y concuerda muchísimo más con todo lo que hemos venido hablando durante estas últimas semanas sobre las fiestas y sobre cómo las fiestas y todo lo que había antes era una sombra, un anunciamiento de quien venía, que era el Señor. Por eso le da completo significado. Me encanta esa traducción, Palabra de Dios para Todos. Voy a empezar a usarla a ver qué tal. Ok, continuamos con la siguiente cita. Fíjense que ahora vamos a buscar en Apocalipsis 22, 18 al 19. Apocalipsis 22, 18 al 19. Por cierto, tengo que actualizar lo de las citas en la Classroom. La verdad que no he tenido tiempo, pero tengo que hacerlo para que puedan tener las citas a la mano en Google Classroom. Ok, compartimos. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Wow, tremendo. Yo creo que aquí inequívocamente, y lo dice, no por casualidad, lo dice en el último capítulo de la Biblia, ¿sí? En Apocalipsis 22. No por casualidad te cierra diciéndote que no puedes añadir y no puedes quitar, y que hay consecuencias para aquellos que añadan o quiten
de esto. Ok, vamos al siguiente pasaje y aquí quiero que ustedes vean lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, entonces él les dijo, todo lo que estamos leyendo prácticamente es del Señor Yeshua, excepto los pasajes de Deuteronomio que son explicativos de por qué el Señor más o menos mencionó estos pasajes. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Wow! Aquí hay algo muy tremendo y esto lo vamos a desmenuzar. Fíjense que, no sé si se han dado cuenta, esto es la historia del camino a Emaús. En la historia del camino a Emaús, van unos discípulos del Señor, ojo que no son los apóstoles, van unos discípulos del Señor y se le aparece el Señor y comienza a conversar con ellos. Ellos vienen tristes, vienen llorando, vienen quebrantados por todo lo que sucedió el fin de semana, hacia el fin de semana, con la muerte del Señor y todo lo demás. Y el Señor se les aparece y les comienza a comentar, comienza a hablar con ellos, pero ellos no se enteran quién está hablando con ellos, y luego el Señor les dice, insensatos, ¿por qué les dice insensatos? Porque ellos le dicen al Señor, ¿acaso no has escuchado todo lo que ha acontecido estos días en Jerusalén y tal? Y lo hacen con una connotación de dolor, de tristeza y de pesadez. Pero el Señor le dice, insensatos, no se dan cuenta que todo lo que el Mesías tenía que pasar era necesario que lo pasara. Y que desde Moisés, pasando luego por los escritos y por los profetas, todos anunciaron lo que ha pasado esta semana, me está diciendo. Y luego entra con ellos a casa, come el pan y bebe el vino y bendice, da la bendición arónica del pan y del vino, y cuando él hace eso, inmediatamente dice que le reconocieron, y cuando le reconocieron, él les vuelve a hablar y les dice que era necesario que padeciera todas estas cosas, ¿ve? Para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley y en los profetas y en los salmos, que son los escritos. Entonces, luego de que él les dice eso, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mira, es tremendo, pero esto es profético. Yo se lo digo humildemente, después de muchos años de estudiar las escrituras, hasta que no he aprendido de esta manera, viendo contextualizadamente en las raíces verdaderas del cristianismo, todas estas enseñanzas, no se me había abierto el entendimiento como hasta ahora se me abrió. Y es que se está cumpliendo lo que ahí mismo le pasó a estos discípulos, que después que él les conecta toda la ley, los profetas y los escritos, se los conecta con todo lo que acaba de suceder, se les abrió el entendimiento. Fue instantáneo que se les abrió el entendimiento. Entonces, aquí estamos viendo la importancia de la ley y la importancia
de que entendamos la ley, vivamos la ley y además de ello, podamos celebrar la ley como un recordatorio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ok, seguimos avanzando. Mateo, dice así, Mateo 23, del 1 al 4. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ok, porque yo les hablo de este pasaje. Bueno, sencillo. Yo les hablo de este pasaje porque vamos a hacer un poco de contexto, ¿no? Porque en el momento, no era como hoy en día, que tenemos no solamente imprenta, libros, sino que ahora también tenemos internet. Ya casi nadie usa la Biblia física, sino que van al internet o la aplicación y ahí la consiguen. En ese momento, pues, la imprenta era algo para privilegiados y no, de hecho, no la imprenta, o sea, no existía como tal la imprenta, sino los rollos y la escritura, los libros escritos, que no eran libros como ahora, sino que eran rollos. Entonces, ¿qué sucede? Que la manera en que el pueblo podía aprender las escrituras era de familia en familia, de generación en generación, quizás con la suerte de ir a la sinagoga y que allí le leyeran las escrituras, o de pronto también con la suerte de que en su familia haya un levita o alguien de los ministros que sepa, como por ejemplo Pablo sabía, Pablo que estudió bajo las faldas de Gamaliel, se sabía de memoria la Torá. Entonces, pero si no era así, pues el pueblo carecía de un conocimiento directo de las escrituras, carecía de un acceso directo a las escrituras y no tenía más que creer a lo que le dijeran los escribas y los fariseos. Por eso es que los escribas y los fariseos se les hacía fácil meterles gato por liebre a la gente. Se les hacía fácil decirle: mira, Dios te dice así. Y ellos que tenían que hacer, bueno, como eran los líderes del templo, de la iglesia y de todo, bueno, la iglesia significa, realmente viene de eclesia, que significa la asamblea, ¿no? Pero no lo que conocemos como iglesia hoy en día. Ok. Era necesario que Jesús en ese momento hiciera algún tipo de conexión en las personas para que pudieran entender cuál era la verdadera ley del Señor y qué era lo que verdaderamente ellos tenían que hacer para cumplir con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Viendo ese contexto, entendemos por qué el Señor hizo una conexión con la cátedra de Moisés. Ahora, ¿qué es la cátedra de Moisés? O traducido así en el español como la cátedra de Moisés. Si nos vamos al griego, usted puede buscarlo ahí en la Biblia interlineal, griego-español. Las y te vas leyes a dar eran de cuenta. Moisés. No, ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Te vas a sorprender. Mira, dijimos que eso es Mateo 23, del 1 al 4. Ya vamos a ver lo que dice en griego, se los voy a poner aquí en la pantalla. Mateo 23. Ok. Lo pongo aquí y voy a compartirlo. Fíjense lo que dice aquí. Dice: entonces Jesús habló a las muchedumbres y a los aprendedores de él, diciendo: sobre el de Moisés asiento se sentaron los escribas y los fariseos. Entonces aquí es necesario volver a hacer un poco de historia y contexto
y explicarles que ahí en griego, si dice efectivamente, como lo acabamos de leer, en el asiento de Moisés o la silla de Moisés. ¿Qué es la silla de Moisés? La silla de Moisés es literalmente una silla, una silla normalmente de piedra, donde se sentaban los escribas y fariseos a leer la Torá. Pero, ¿por qué el Señor hace mención a esa silla? Porque en esa silla estaba prohibido, y hay una silla en toda sinagoga, una silla de Moisés, en todas, en alrededor del mundo. En esa silla estaba prohibido dar tus propias opiniones hablar, o tus propias interpretaciones de las escrituras. Lo único que se podía hacer estando sentado en esa silla, que de hecho Yeshua se sentó en Yom Kippur en esa silla a hablar sobre Isaías, lo único que podías hacer era leer literalmente el rollo de las escrituras. Literalmente. Entonces, no podías, por ejemplo, como hoy en día, coger 2 versículos y darte una prédica donde, bueno, hablaste tú 20.000 palabras y leíste 2 versículitos. No, no podías hacer eso. Ellos no podían dar sus propias opiniones, nada. O sea, solamente podías leer literalmente el rollo y todos te tenían que ver leyendo el rollo. Entonces, ¿por qué el Señor dice en la cátedra de Moisés, o mejor dicho, en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos, todo lo que ellos les digan, hacedlo? Y para nosotros, como no lo entendemos, decimos, bueno, el Señor se contradice aquí, nos dice que hagamos lo que dicen los fariseos, pero más adelante nos dice que no hagamos lo que nos dicen los fariseos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor se contradice. Le pasa como le pasó a Lucas y Marcos en el tema de la crucifixión y lo de las mujeres y tal. ¿O es que hay un sentido profundo que debemos investigar y es este? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, le está dando el Señor una clave a las personas de cómo, a pesar de que ellos no tienen acceso a la ley, cómo saber cuál es la verdadera ley del Señor y filtrarla de la ley de los fariseos. Porque luego nos vamos a dar cuenta, lo que dice más adelante el pasaje, nos vamos a dar cuenta, fíjense lo que dice más adelante, porque dice, así que todo lo que os digan que guardéis, y pongo entre paréntesis, en ese lugar, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Y aquí saca a connotación las obras de ellos, la obra de sus leyes, o sea, lo que Pablo llama las obras de la ley. Dice, porque dicen y no hacen. O sea, porque dicen ahí en la silla de Moisés cómo se debe vivir, pero luego ellos no lo hacen, sino que hacen lo que ellos quieren hacer. Y dice, porque harta cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Mira, este pasaje por muchos años a mí se me enseñó como que, mira, la ley es una carga pesada, difícil de llevar, que los fariseos la ataban sobre otras personas. Y no, en ningún momento el pasaje está diciendo eso. Está diciendo al contrario, que hagamos la ley de Moisés, que es la que se lee allí en esa silla, pero que no hagamos luego conforme ellos, los fariseos, hacen luego que salen de ahí de esa silla. Porque ellos luego dicen otras cosas, enseñan otras cosas que no están ahí especificadas en la ley del Señor verdaderamente. Entonces, es muy importante por eso, señores, hacer contextos, queridos hermanos, porque si no, de verdad vamos a estar diciendo pistoladas como muchas veces pues nos malacostumbramos a decir. Seguimos con Cristo, no hemos salido de Cristo, seguimos, todo esto es puro Cristo todavía, y Pablo ahora es que habla de la ley, ni siquiera hemos entrado en Pablo. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y tengo que comentar que entrando en este versículo, lo que estoy tratando de hacer es mención a algunos versículos al azar, porque hay montones, donde el Señor siempre está enseñando la ley. Y mi pregunta para nosotros cristianos, siglo XXI, occidentales,
con doctrina heredada de los romanos, es, ¿será que si el Señor está enseñando sobre la ley, nos va luego a decir que fue abolida? O sea, ¿qué sentido tendría traer un mensaje que en cuestión de días, cuando fueses a la cruz, ibas a abolir? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría enseñar? De hecho, si nosotros vemos cuidadosamente el Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que el Sermón del Monte, todo lo que el Señor dice allí es precisamente nombrar la ley, es nombrar de alguna manera la ley del Señor, que no hagamos lo que otros no quieren que nos hagan, o mejor dicho, que no hagamos a otros lo que no queramos que nos hagan a nosotros, que hagamos con otros misericordia, etcétera. Todo lo que el Señor dice allí en el Sermón del Monte está hablando de la ley. ¿Qué sentido tiene hablar sobre algo que en pocos días vas a abolir? No tiene ningún sentido, no te prepara para el futuro. Entonces, esto es necesario que nos hagamos esa pregunta. Seguimos. Seguimos con Jesucristo todavía, dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje es sumamente clave y es duro este pasaje, sobre todo si luego vamos a lo que dice verdaderamente en el griego. Ya usted va a ver lo que dice verdaderamente. Es mucho más fuerte lo que dice verdaderamente. Pero quiero retroceder para luego llegar ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. O sea, mira, por mucho que vayamos a la iglesia sin faltar, por mucho que cantemos y saquemos buenas adoraciones y mejor dicho, y lloremos un mar de lágrimas en la adoración, nos tiremos al piso, demos vuelta remolineando, hablemos en lengua. Por mucho que usted levante a los muertos, porque los puede levantar y en el nombre poderoso del Señor los puede levantar, por mucho que usted sane enfermo, haga lo que sea, por mucho que usted diga que adora al Señor, no será esa tu entrada al reino de los cielos, sino el hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Es necesario preguntarnos. ¿Cuál es la voluntad? ¿Será que la voluntad del Padre que está en los cielos es que quebrantemos y tiremos por tierra los únicos mandatos que en toda la Biblia han salido de su boca? No sé, solamente pregunto. Entonces, es necesario luego ir a lo que les digo de el verdadero significado de este pasaje. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, dice en esta versión de español de Reina Valera. Sin embargo, si vamos al griego, lo voy a poner rápidamente, vamos a buscarlo aquí ya que estamos allí. Estamos hablando en Mateo, esto era Mateo 7 del 21 al 23, ya del 23. Fíjense para que ustedes se sorprendan y vean que es duro, pero es palabra del Señor. Perdón. Dice así, entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes, estén apartando desde mí los obrando la violación de la ley. Esto es una traducción directa de palabra por palabra, por eso la ven como que no tuvieran total sentido en español, porque bueno, es otro idioma, es el griego. Entonces es una traducción palabra por palabra. De hecho, la palabra aquí, yo no sé si usted logra entenderlo, pero la palabra es anomia o anomía, que sí tiene en español un significado. Y la palabra anomía significa quebrantamiento de la ley, violación de la ley, como lo pone aquí. De hecho, les voy a leer, vamos a ver, compartir, y les voy a leer digamos,
un significado a la palabra anomía. Fíjense lo que dice aquí. La anomía es un concepto que se refiere a una manera general, de una manera general a la ausencia de ley, normas o convenciones. La palabra como tal proviene del griego anomia. Las consecuencias de la anomía o de la anomia van desde la inadaptación a las normas sociales hasta la transgresión de las leyes y las conductas antisociales. El sociólogo francés Émile Durkheim consideraba que la naturaleza humana necesitaba una autoridad que le pusiera límites, normas convencionales a sus pasiones y deseos, puesto que su ausencia podían llegar a ser destructiva para el propio individuo. ¡Wow! El mismo hombre corroborando lo que dice la escritura en el tema de anomía. Entonces, está conectado la hermana Joelín, bienvenida hermana. Entonces, qué tremendo cuando vamos al original, señores. Aquí yo creo, me atrevería, después de todos los pasajes que hemos visto que han sido cambiados en la traducción, yo me atrevería a decir que esto está puesto de manera intencional. Se tradujo de una manera que se oyera muy general, porque si decimos apartados de mí, hacedores de maldad, bueno, la maldad es muy genérica, es algo un poco, no es específico, ¿sí? Muchas cosas pueden ser maldad, aunque al final todas las maldades, bueno, o sea, cualquier tipo de maldad no es de Dios, por supuesto, y es pecado, ¿sí? Sin embargo, para nosotros los occidentales la palabra maldad es muy genérica y no nos dice exactamente a qué se está refiriendo. Y por eso digo que para mí esto fue intencionadamente. Porque si vamos al verdadero significado que dice, apartados de mí, ustedes que practican anomía, entonces ahí es más fuerte, porque ahí nos está diciendo, apártense de mí, ustedes que constantemente quebrantan la ley, violan la ley. Entonces, en aquel tiempo, no importa si sanaste enfermo, si echaste fuera demonios, si levantaste muertos, no importa si ganaste discos, montaste discos y ganaste Grammy, no importa absolutamente nada lo que hiciste, si has vivido quebrantando la ley del Señor, porque el Señor te dirá, no te conozco. Es fuerte, por supuesto que es fuerte, pero ahí está, es la palabra del Señor y no lo podemos negar. Ok, seguimos avanzando y ya yo creo que ya dentro de un rato vamos a terminar por lo que hemos dicho y lo dejamos donde lo dejemos ahora, pues lo continuamos la siguiente semana, pero vamos a tratar de darle un cierre, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer ahora en Juan 1, 3 al 5, porque es necesario comenzar a definir ciertas cosas. Vamos a definir, ok, si o cuál es la ley del Señor y qué es lo que debemos decir. Entonces, pues vamos a definir entonces también qué es el pecado, ¿no? Vamos a definir para tener idea de cómo vivir en la ley tras la ley del Señor y cómo evitar el pecado que aborrece el Señor. Y ahí vamos a leer primera de Juan 1, del 3 al 5. Vamos a leer, mire, hasta tres lecturas más es lo que vamos a leer por hoy para continuar la semana que viene. Comparto. Dice, primera de Juan
del 3 al 5. Dice así. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me parece que estoy leyendo algo que no es. Aquí dice Juan 1, 3 al 5, y no es Juan 1, 3 al 5, es Primera de Juan 1, 3 al 5. Vamos a corregirlo. Tengo un error ahí. Bien. Perdón, no, este no es. Es Primera de Juan 5, 3. Juan 5. Ok, dice así. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Lo demostramos obedeciendo sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Vamos a tratar de leer desde el 1 porque me parece que estaba desde el 1. Fíjense lo que dice. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Si amamos a Dios y hacemos lo que Él nos manda, sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Lo demostramos obedeciendo sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Fíjense cómo aquí el Señor nos dice que la manera de demostrar que le amamos a Él es obedeciendo sus mandamientos. Pero si lo decimos en el español de Reina Valera, dice que sus mandamientos no son gravosos, dice, o sea que no son pesados. Nosotros por muchos años hemos tomado de los mandamientos del Señor, de la ley del Señor, una connotación pesada. No, qué fastidio, no, eso fue abolido. Claro, como para mí la carne es más fácil, entonces digo que fue abolido, pero no fue así. Y miren el otro pasaje que vamos a leer. Ahora, dice Salmo 119, 9. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es necesario que entendamos que los mandamientos del Señor, de hecho, ahí tu palabra realmente en un salmo está hablando de tu Torah, tus mandamientos, tus instrucciones. Con eso es que limpiará el joven sus caminos. Con eso abrirá un camino limpio para su vida. Y esto es la connotación del pasaje que dice que la verdadera manera de amar al Señor es guardando sus mandamientos. Y luego vamos a leer en Romanos 10:4 que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Fíjense lo siguiente, este pasaje ha sido muy tergiversado por mucho tiempo, en el cual nos dicen, bueno, mira, ya como vino Cristo, se acabó la ley. Ahí te dice, el fin de la ley es Cristo. Se acabó la ley. Ya está. Hasta aquí tuvo vigencia. Ya no tiene vigencia. Sin embargo, si vamos a lo que dice en griego original, dice que la palabra en griego es una palabra que significa el objetivo, la finalidad, ¿sí? La razón. No es fin de se acabó, es fin de objetivo.
Y si lo leemos, mira en la versión que estábamos leyendo ahorita, Palabra de Dios para Todos, dice, en lo que respecta a ser aprobados por Dios, Cristo hizo que el que tiene fe, espera, 10:4, sí. Cristo hizo que el que tiene fe no necesite la ley. ¿Por qué dice esto? Dice porque si tú tienes la fe en él, no vas ¿cómo te digo? No estás violando la ley y de esa manera no tienes ley sobre ti porque no la estás violando, como los otros pasajes donde Pablo dice que si alguien que está en santidad en el Espíritu, la ley no tiene nada contra la ley o no hay ley contra él porque no hay cosas contra el Espíritu. Y es lo mismo que está diciendo aquí de que si tenemos al Señor en lo que respecta a ser aprobados por él, entonces ya no necesitas la ley en ese sentido porque estás en el Espíritu, estás siendo aprobado por el Señor. Ahora, si la violases, entonces sí estás necesitando que una ley que veas en qué lo estás violando. Fíjense lo que repite aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La finalidad, el objetivo. Ok, vamos a ver ahora la última cita que era Romanos 2:13. Fíjense lo que dice aquí Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los que serán los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. Entonces, aquí es necesario entender que Pablo también, y aquí entramos en Pablo hace un ratito, también nos aclara que la ley es necesaria para poder ser aprobados por Dios, para que luego el Señor pueda justificarnos. Aquí Pablo no nos está diciendo que la ley nos justifica, no, dice que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por quiénes serán justificados? Por el Señor, que es el que justifica. De hecho, hay un pasaje que dice, ¿quién es el que justifica? Cristo es el que justifica. Pero ¿a quién justifica? A todos, a cualquiera. De hecho, dice Pablo, si violásemos deliberadamente la ley, si quebrantásemos deliberadamente la ley, ya no queda perdón por los pecados, sino una horrible expectación de juicio. Y dice, ay de aquel que tuviera por indigna la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque sencillamente no podemos decir que somos justificados por gracia, por la sangre del cordero, pero viviendo quebrantando la ley, porque para estas personas no es la gracia y para estas personas no está la justificación de la gracia, sino para ¿quiénes? Para los hacedores de la ley. Estos serán justificados. Entonces, bueno, queda mucha tela que cortar. Lo vamos a dejar por hoy hasta aquí. Hemos empezado un poquillo tarde y se nos ha ido un poco rápido la noche. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pero sí me gustaría un poco dar como unas pinceladas de lo que hasta acá hemos tocado, ¿no? Y que ustedes también me comenten si tienen dudas sobre hasta acá lo que hemos visto sobre la ley. Que falta mucho que tocar, no pudimos dar la clase completa, pero como este tema es largo, lo seguiremos dando en la siguiente clase. Pastor, a mí me gustaría compartir lo que entendí con respecto a cuando se sentaban los fariseos en el trono de piedra, que era necesario hablar de la verdad. No podían decir otra cosa sino lo que estaba escrito, la ley de Dios, la verdad de Dios.
Entonces, ahí había una confusión cuando usted estaba diciendo que había no hacerle caso a los fariseos porque estaban equivocados, daban unos mal testimonio de lo que era la ley. Pero cuando se sentaban en el trono, había que hacerle caso porque estaban diciendo la verdad. Entonces, ahí es donde se aclara todas esas dudas que la gente se confunde con estos pasajes. Esto era lo que quería compartir. Claro, efectivamente, porque luego pasajes más adelante nos damos cuenta que el Señor rechaza lo que los fariseos dicen y le dice a las personas o le hace entender que rechacen las enseñanzas de los fariseos, ¿sí? Sin embargo, aquí les dice que hagan lo que dicen los escribas y fariseos. Para nosotros, el no conocer el contexto de este pasaje se nos hace muy, muy contradictorio y muy controversial porque o sea, comenzamos a decir, bueno, ¿será que el Señor se contradice? Aquí nos dice, hagan lo que dicen los escribas y fariseos, y más adelante nos dice, no hagan lo que dicen los escribas y fariseos. ¿Qué hacemos? Se contradice el Señor siendo Dios, pero cuando introducimos el contexto de qué es la cátedra de Moisés, lo que fue traducido como cátedra de Moisés en español, que es la silla de Moisés, y entendemos qué es lo que sucede con la silla de Moisés, ahí ya entendemos lo que el pueblo sí entendía en ese momento, a quienes él les estaba hablando, porque el pueblo asistía a la sinagoga cada semana y sabían que era la silla de Moisés y sabía qué era lo que se hablaba desde la silla de Moisés. Entonces, es necesario que siempre hagamos este tipo de contexto. Y la semana siguiente, de hecho, quiero nada más mencionar, hablaremos sobre muchos mandamientos de los fariseos que el Señor violó deliberadamente. Por ejemplo, muchos pensamos que cuando Él le dice, cuando Él sana al paralítico, que estaba en el estanque, pensamos que los fariseos se están enfadando con él porque sanó en el día de reposo. Sin embargo, no. Si analizamos contextualmente, los fariseos se estaban enfadando porque le preguntaron, ¿quién te dijo que cogieras tu lecho? Porque ellos tenían una ley donde en Sabá no se podía cargar lecho. No se podía cargar tu lecho. Entonces el Señor deliberadamente e intencionadamente, yo sé que fue así, le dice, no solamente lo sana, sino que le dice, mira, coge tu lecho y anda. Y es tremendo que el milagro, yo creo que en casi todo, no voy a decir todo, porque bueno, tendría que volverlo a mirar, pero en muchos de los milagros que hizo, estaba mandando deliberadamente, o él mismo lo estaba haciendo, un mandamiento fariseico, un mandamiento de la ley oral. Por ejemplo, voy a dar otro rápidamente. Cuando él sanó al ciego que escupió a tierra, hizo barro con tierra para poner en los ojos, la razón por la que él escupió en tierra, nosotros decimos, oye, pero qué manera tan, no sé, tan antihigiénica o tan rara, ¿no? Sí, tan ordinaria, diríamos en Venezuela. Pero no, eso tenía una intención. La intención era violar deliberadamente un mandamiento fariseico que decía que en Sabbat no se podía escupir a tierra. Exacto. Imagínate tú, el desconocer eso, ¡buah, qué ordinario, Cristo! Pero no, él estaba haciendo algo muy intencionadamente para que todos le vieran y se dieran cuenta, mira, yo soy Cristo, soy Dios, y yo no les he mandado a ustedes a inventarse todas estas cosas, y para mí todos sus mandamientos son nada, para mí son nada. Para mí los que valen son los mandamientos que yo he dado, ni uno más y ni uno menos. Entonces, un poco para que ustedes vean lo que vamos a estar tratando en base al contexto de la ley y la ley de los fariseos y tradición de los ancianos que siempre estaban chocando. ¿Alguien tiene más una duda sobre lo que hemos hablado hoy? Hoy me distraje mucho. Bueno, el tema del sonido se nos iba, el internet, me levanté, me volví y estuve un poquito oído, me perdí en los pasajes también. Pero creo que
hasta ahora, pues por lo menos creo que se pudo haber entendido el tema central. Si no, hablen. No, estuvo muy buena, nos gustó mucho la clase de hoy, de verdad. Y estábamos justo aquí, ¿cómo se dice? Fascinados con el tema de las obras, el conflicto que había en esa época. Estábamos aquí viendo la información en Google, le conseguí por si acaso que era alguien que la comparta, que explican ese conflicto que había en esa época entre lo que era la ley y las obras de la ley, o sea, la Torá, porque también si buscan en la Biblia Kadosh israelita, Kadosh mesiánica, dice siempre que hablan de la ley, dice transgresores de la ley, apartados de mí, transgresores de la ley, y todo traduce a Torá, transgresores de la Torá. Pero entonces en esa época había un conflicto en todo lo que eran las obras de la ley, que era lo que los fariseos interpretaban de cada versículo. Ellos hacían una interpretación, escribían un montón de cosas. Entonces explica eso a profundidad hasta ahí. Entonces ahí, por supuesto, todo queda súper claro. De porque Jesús, todos esos análisis que ellos hacían, todo eso que hacían de más, él lo hacía a propósito de quebrantarlo, porque era invento de hombre. Y ese conflicto que había en esa época entre esas dos leyes, la ley, como decía Pablo, las obras de la ley y la Torá. Está bien interesante, se los voy a compartir, que estábamos aquí diciendo, wow. Compártelo por el grupo. Sí, nos gustó mucho, de verdad. ¿Quién más tiene alguna duda sobre esto? Numa, ¿ibas a hablar? Disculpa, que escuché la otra. Bueno, este era un punto que nosotros hace algunos meses que nos sorprendió cuando empezamos a ver, nos metimos con las raíces hebreas, que dice que entonces le diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá, dice esta Biblia, ¿no? Pero luego, viendo por acá, en primera Juan, capítulo 3, dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Wow. Eso lo estoy viendo aquí en la Biblia, israelita, Kadosh. Entonces podemos ver también que el pecado, como ya sabemos, pero se refiere entre muchas otras cosas que requiere estudio, pero aquí Juan nos dice que todo aquel que continúa pecando está violando la ley, está violando la Torá. En verdad el pecado es transgresión a la Torá. Así es. Entonces dice otra que usted dijo por ahí, que dice, que dice, porque no son simplemente los oidores de la Torá a quien Jehová considera justo, o Yahweh, sino son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados antes los ojos de Yahweh o Jehová. Entonces no simplemente, como decir, tenemos que ser hacedores, ¿no? Hacedores de la Torá para ser justificados ante los ojos de Dios, no quedarnos solamente con el entendimiento, sino como hacedores, pues, también de la Torá. Y había otra cosa que quería compartir, disculpa que se me fue por acá, está muy bueno la clase, gracias Josué. Entonces había una cosa que quería compartir, se me perdió, pero está buenísimo, la verdad que se abre una nueva ventana, está todo escrito en las escrituras. Claro. Sí es muy importante, porque yo también creo que, como tú dices, lo que ellos dicen, hacedores de hacer hacedores de maldad a transgresores de la ley, o sea, de la Torá, es un camino bien... Mucha diferencia. Entonces, sí es muy importante tener, si a la gente le gusta su Biblia Reina Valera, téngala que a ustedes les guste, pero sí también tenemos que tener griego, paralelamente la en hebreo o griego o la Kadosh o la que tú estás leyendo, porque entonces nos lleva a un entendimiento más preciso. Gracias. Así es. Gracias. Fíjate que no, y ahora le voy a dar la palabra a Christopher, fíjate que no, nombraste un pasaje que vamos a hablar, o sea que lo tengo aquí apuntado y no nos dio tiempo de entrar.
que, que es el pasaje de la definición del pecado, ¿no? Y vamos a hablar de un caso donde Pablo habla de los frutos de la carne, las obras de la carne y los frutos del espíritu. Pero entonces cuando habla de la carne, te dice que la carne tiene enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, él nos dice ahí, no viváis en la carne porque la carne tiene enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Por lo tanto, vivir en el espíritu. Entonces, es necesario hacerse una pregunta, un razonamiento lógico, totalmente matemático, ¿sí? Porque la ley de la igualdad, si 2 más 3, 5, 5, entonces quiere decir que 3 más 2 es 5, o sea, la igualdad. Entonces, si tú de un lado dices que la carne tiene amistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y la carne es contraria, dice Pablo, al espíritu, entonces del otro lado tenemos que el espíritu sí se sujeta a la ley de Dios, por lo tanto tiene amistad con Dios. Es una, mejor dicho, no es una igualdad, es un antónimo, es un opuesto, es un antagonista totalmente. Entonces es necesario acotar eso, que ahí definimos que es vivir en el espíritu, porque hoy en día, no hermano, yo no vivo por la ley porque la ley ya pasó, eso está abolido, yo vivo en el espíritu. Entonces yo digo, ok, perfecto, defíneme qué es vivir en el espíritu, defíneme, porque eso de vivir en el espíritu, hoy en día el espíritu, le estaba comentando yo ahora a alguien, y esto digo el espíritu porque para mí no es el espíritu de Dios. Hoy en día el espíritu, no sé, será un espíritu chocarrero, no sé qué será, les dice a muchos que tienen que vestirse de Halloween, muchos cristianos me refiero. Entonces yo digo, ¿qué espíritu? A otros cristianos les dice que tienen que, no sé, hacer cualquier cosa que no está bien. Y eso para ellos es vivir en el espíritu. Y entonces, ¿qué sucede? Que entramos en un terreno, cuando quitamos la ley, cuando desaparecemos la ley, entramos en un terreno lodoso, pantanoso e indefinido y sobre todo subjetivo, donde cada quien puede definir qué es vivir en el espíritu. Para mí vivir en el espíritu puede ser, no lo sé, puede ser cantar canciones a Dios todos los días, y para ti vivir en el espíritu puede ser, no lo sé, cualquier otra cosa, leer la palabra todos los días. Y no necesariamente realmente se esté viviendo en el espíritu. Podemos cantar canciones muy hermosas hoy en día, como digo, porque insisto en esto de la adoración. Porque yo soy músico y durante muchos años para mí adorar era cantar al Señor. Bueno, no, obviamente también la palabra te decía que adorar es presentar vuestros cuerpos en sacrificio al Señor y tal, pero no en el contexto de la ley, sino en el contexto de, bueno, en el espíritu. Pero ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Y el Señor dice, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y te está hablando de su verdad, de su palabra, de su Torah. Entonces, no podemos decir que vivimos en el espíritu si no hay un punto de referencia moral. Y ese punto de referencia moral es las escrituras, la Torah. Si nosotros sacamos la Torah, la ley, digamos, del centro, entonces estamos quitando el punto de referencia moral. Yo puedo salir tranquilamente a celebrar Halloween y decir que estoy en el espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque a mí el espíritu me lo hizo sentir. Porque no hay un patrón, diría yo, no sé. No hay un patrón, no hay un punto de referencia moral. ¿Qué es lo que en un país hacen que todas más o menos las personas estén, digamos, tengan justicia, esté equilibrado el país? Las leyes, ¿no? Las leyes. Porque en Venezuela hay un desastre. Pues no se cumplen las leyes. Porque no hay leyes, no se cumplen. No hay, sí las hay, pero nadie las cumple. Sí, no las hay. Porque, Mira, entonces, quería preguntarle. Ajá.
No, disculpa, disculpa por interrumpir, porque antes que se me pase, yo pienso que aquí donde dice, en lo que respecta a ser aprobados por Dios, Cristo hizo que el que tiene fe no necesita la ley. Eso puede ser un punto de referencia para vivir en el Espíritu, ¿verdad? De Dios. Era lo que, exactamente. Y realmente, claro, ahí yo luego pensé que estaba leyendo otro pasaje y luego digo, no, claro, es que sí, o sea, no es que no necesitas cumplir la ley, no, es que no necesitas que la ley te diga que lo estás haciendo mal porque estás viviendo conforme la ley quiere que vivas. Entonces, la ley no la necesitas para decirte que lo estás haciendo mal, si lo estás haciendo bien, ¿entiendes? Entonces, volviendo al punto, si no hay ley, no hay punto de referencia moral. Todos podemos estar viviendo el espíritu y cada uno según le dé la gana. Como la época de los jueces, cada quien haciendo lo que le venía en gana. Y eso es vivir en el espíritu. Mira, es tremendo, pero o sea, a mí me indigna ver un cristiano celebrando Halloween y al día siguiente montado ahí en el altar dirigiéndome en alabanza, porque lo he visto. O sea, ¿qué es eso? Y decir, no, es que eso es una manera de salir yo salgo a celebrar que Cristo venció la muerte. Por favor, no tiene sentido eso. Y así montones de cosas, o sea, no, y sé que fui o enfaticé mucho sobre el Halloween porque acabamos de pasarlo, pero así con cualquier cosa. O sea, tú puedes hacer cualquier tipo de pecado y para ti decir que no, que a ti el Espíritu te hizo que no pasa nada. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, ojo con eso. Entonces, por eso sí, es necesario un punto de referencia moral. Y ese punto de referencia moral es la ley del Señor. No hay otro punto de referencia moral. ¿Alguien más? Creo que Christopher iba... ¿O alguien más? Pastor, lo que quería saber era que, o sea, que Jesucristo vino a este mundo para enseñarnos que existía un Dios verdadero que llamado Yahvé o bueno, Yahvé o Jehová, y que al él morir en la cruz, no, Dios nos dejó una ley que también pues son los mandamientos, ¿verdad? Claro. Sí, lo hemos leído en primera de Juan 5:3. Este es el verdadero amor a Dios. ¿Cuál? El que amemos, perdón, el que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sola manera de demostrar el amor a Dios. Mira, yo le explico este ejemplo a muchas personas. Imagínate que tú tienes un hijo que sabes que en algún momento, o sea, tú tienes un hijo y tienes unas normas en tu casa y tú estás consciente que tu hijo va a violar las normas de tu casa en algún momento. Eso va a pasar sí o sí. Ahora, mi pregunta es, tú le das el techo a tu hijo, le das su vestido, su alimento. Por el hecho de que en algún momento viole las leyes de tu casa, ¿tú le vas a quitar el techo, el alimento y el vestido? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu hijo. Tú no le das techo, alimento y vestido porque él siga las normas de tu casa. No, tú se lo das porque es tu hijo. Punto. Pues eso es la gracia. La gracia es el techo, el alimento y el vestido. Dios nos las da porque somos sus hijos, porque nos ama. Punto. No la merecemos porque hemos violado las normas de su casa. Pero Él nos las da no porque la merezcamos o no la merezcamos. Nos las da porque somos sus hijos. Punto. Ahora, mi pregunta es, si tú como padre igual sigues dando a tus hijos lo que tienes que darles porque son tus hijos, pero tú ves que tus hijos violan las normas de tu casa, ¿no esperas tú que tus hijos dejen de violar las normas de tu casa? ¿No esperas tú que tus hijos te muestren amor y atención siendo obedientes? Por supuesto. Sí, claro. Esto es el mejor ejemplo. Yo creo que es el ejemplo más práctico de la ley y la gracia. Y ojo, no hay un versus, no son contrarias, son una sola cosa, un complemento.
La gracia te absuelve y la ley te dice cómo debes vivir. La gracia no te dice cómo debes vivir. La gracia te absuelve de haber violado esas normas que te dicen cómo vivir. Otro ejemplo práctico, tú vas a un juez habiendo violado, no sé, qué sé yo, te comiste un semáforo y el juez viene y por alguna razón te absuelve. Mi pregunta es, ponte en el tema jurídico, porque Pablo lo hace así, Pablo habla en temas jurídicos y en temas de esclavitud. Esos son los dos temas que Pablo más usa en el Nuevo Testamento. Si tú violas la luz y por alguna razón el juez dice, mira, ¿sabes qué? Yo he revisado tu historial, es una persona tal cual, te voy a absolver. Te absuelve para que vayas y sigas violando continuamente esa ley, o te absuelve teniendo la esperanza de que eso sea para ti una reflexión, para que no sigas cometiendo. Entonces, entonces mi pregunta es, ¿qué chiste tiene que digamos como cristiano? No, ya yo no vivo bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, ya yo fui perdonado, estoy salvo y me da igual la ley. No tiene sentido. Estás tomando por inmunda la sangre del cordero, como dice Pablo. La gracia es como la suerte, que no existe, pero es como si fuera la suerte, pues. La gracia es lo que no la merecemos, pero nos las da el Señor por misericordia o... Eso. Exactamente. La gracia es un regalo inmerecido. Un regalo, exacto. Y hermanos, hermanos queridos, santos, si alguno pues, tenemos, no podemos olvidarnos de la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a cumplir y a ser hacedores también de la ley. Amén. Claro, yo pienso que también por eso dice que Jesús vino a cumplir la ley, porque Jesús, al aceptar a Jesús recibimos el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo podemos cumplir la ley, porque antes de Jesús, sin tener el Espíritu Santo nos era imposible. Totalmente imposible. Porque no podíamos, volvíamos a pecar, por eso que hacían sacrificios a Dios y después volvían a pecar. Entonces solamente con la ayuda del Espíritu Santo, que aún lucha en nuestra carne y aún a veces pecamos y el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos. Nos da convicción de pecado. Por eso que yo siento por eso que Jesús dice, yo vine a darle cumplimiento, porque tenemos el Espíritu Santo y podemos cumplir la ley. Claro. Amén. ¿Que vamos a fallar? Claro que vamos a fallar. Amén. Y ya él lo vio, ya él vio hasta el último día de nuestra vida en qué vamos a fallar. Ya lo sabe. Y ya él murió por todo eso, para absolvernos de ello. Pero el arrepentimiento, porque tenemos que hacer lo más importante, arrepentirse al momento del pecado. Que cuando se está fallando. Y un verdadero arrepentimiento. Recuerda que hablamos en el día de Yom Kippur, hablamos del verdadero arrepentimiento. Que no es un remordimiento, ay Señor, perdóname, no, arrepentimiento en hebreo es teshuvah, que quiere decir vuelvo a Dios y dejo de hacer eso malo que estoy haciendo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, de hecho Pablo te dice que si violásemos la ley voluntariamente, ya no queda perdón por los pecados, no queda, ya no hay. O sea, literalmente para aquellas personas, y es duro decirlo, y no quiero caer en juez, o sea, no quiero ser juez, me libre Dios de ser juez. Solo quiero transmitir el conocimiento tal cual como la Biblia lo enseña para poder abrir los ojos de muchos. Pablo te dice, si violásemos voluntariamente la ley, o sea, él dice, si pecásemos voluntariamente, dice el pasaje, sin embargo ya sabemos que es el pecado, según Juan, 1 Juan, que dice que el pecado es la transgresión de la ley o de la Torá. Entonces, Pablo está diciendo, si violásemos voluntariamente o deliberadamente, dice, la ley, entonces ya no queda perdón por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces, por eso es que el Señor al final, cuando resucite a los que estuvieron contra él, porque todos vamos a resucitar, entonces ahí va a haber el juicio. Y ojo, todos vamos a ser hallados culpables, todos. La diferencia es que los que hemos alcanzado la gracia del Señor,
o mejor dicho, hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, vamos a ser absueltos porque la gracia te absuelve. La gracia no es que te quita la culpabilidad, sigue siendo culpable. Pero que había en nuestra contra, dice Pablo, el acta de los decretos, eso fue lo que clavó el Señor en la cruz, por cierto, no clavó la ley en la cruz, eso es mentira. Él clavó el acta de los decretos que había en nuestra contra, y ese tema jurídico, ¿qué eran los decretos que había en nuestra contra? Cuando tú vas a un juzgado y te declaran culpable, te dicen que eran los decretos, mire, usted es culpable de haber violado esto, esto y esto, por lo tanto, usted tiene en su contra tantos años de cárcel, tanto en dinero y tanto en obra social. Eso es el acta de los decretos, que había en nuestra contra. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios y todos merecen la muerte. Ese es el acta de los decretos que había en nuestra contra. Cristo la clavó en la cruz, nos absolvió de esa acta de los decretos y nos dio una oportunidad de seguir viviendo ahora sin seguir violando esa ley. Pero para aquellos que deciden seguir violando la ley, en el día de la última resurrección y estemos ante el juicio final, además de ser hallados culpables, también van a tener en su contra los decretos y la condena. ¿Alguno más? Hermana Joelín, que está por ahí, no sé si está... Hermano, yo quería compartir para los hermanos, no sé si quizás lo sepan, que el significado de amén es más profundo del que conocemos en hebreo, sino que hay una aclaración más larga de la palabra amén, que es una de las más repetidas en el texto, ¿no? Que quiere decir, Adonai, Rey fiel, a ti entrego mi alma. O sea, cada vez que nosotros estamos diciendo amén, referente a una oración o a las mismas escrituras, nos estamos refiriendo a Dios como Adonai, Rey fiel, a ti entrego mi alma. Oye, qué bueno eso, no lo había leído. Wow. Todos los días aprendemos algo. Amén. Todos los días Amén. aprendemos algo. Lo voy a ampliar, lo voy a investigar. Gracias. ¿Alguien más? Si no, pues para que cerremos la grabación y que sepan que están saliendo todos ustedes. Si no, para que cerremos la grabación. ¿Alguien más tiene algo que preguntar, dudas? Algo que no haya quedado claro. ¿Alguien le quedó alguna duda de la clase de hoy? Solo dudas. La duda es que, ¿qué pasó con las preguntas que usted iba a hacer? Es que se nos fue el tiempo, de verdad. Acuérdense que hemos conectado con una hora de diferencia porque me olvidé que cambió la hora acá en España, entonces ya no íbamos a poder hacer muchas cosas, pero les tengo que hacer el jueguito del quiz, se los prometo para la semana que viene, con todo lo que hemos visto hasta aquí, así que repaso. Ajá, está bien. Ok. Dios te bendiga, pastor. Estudien. Estuvo hermoso. Es divertido, es divertido. Muy divertido. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a cerrar la grabación. Le doy gracias a los que estuvieron hasta acá en la grabación en YouTube. Animarles a que se conecten cada semana. Es gratuito. Aquí no cobramos a la entrada, solo a la salida. No, mentira. Y por favor compartan este video con otros. No toma mucho tiempo. Mire, usted agarra, el WhatsApp le permite compartir a 5 personas en una sola vez. Tome esas 5 personas, amigos que usted tenga cristiano más que todo. Tome el video y compártalo. Si usted hace una vez cada día, vamos a llegar a muchas personas con este conocimiento y muchas más personas van a poder comenzar a reflexionar en cuanto a su vida cristiana y a ponerla mucho más a tono con el Señor. Entonces, ayúdeme, todo el que usted me está viendo, suscríbase, déle like al video y comparta a 5 personas en el WhatsApp este video cada día. Este y todos los demás videos, también les invito a que vayan a los primeros videos y puedan ver todo lo que hemos venido hablando. Bueno, espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la semana que viene. Que el Señor les bendiga. Amén. Hasta la próxima. Feliz noche para todos. Bendiciones. Amén, bendiciones. Shabbat shalom. Paramos la grabación. Gracias. Amén.